Mate y Café, Podcast. Diferentes, pero con la misma vida. Porque en tu hogar también Cristo puede reinar. Hola, ¿qué tal? Gracia y paz. Estamos muy felices de esto en nuestro primer podcast, amor, ¿cierto? Sí, wow, qué bendición de parte del Señor poder estar esta mañana con ustedes en este hermoso podcast que el Señor nos ha llamado a ministrar este día. Queremos que usted no solo se conecte a usted, sino que le vaya avisando a la gente que ya comenzó el podcast Mate y Café. Avísele a todo el mundo, comparta esta transmisión en sus grupos, en sus redes de Facebook, de WhatsApp, porque yo estoy seguro que será de mucha bendición. ¿Por qué Mate y Café? Bueno, primero que todo, en el caso de nuestro matrimonio específicamente, mi esposo viene de una cultura donde se acostumbra a tomar mate y pues por supuesto yo soy de otra cultura completamente diferente donde nosotros necesitamos nuestro café diario, nuestro cafecito todos los días y son dos ingredientes, dos sustancias completamente diferentes que no tienen nada que ver, pero realmente para que cada una funcione necesita un ingrediente que es el agua, que es la vida del Señor en nosotros. Así que ese fue el nombre que el Señor nos entregó y así llegamos nosotros al matrimonio, ¿no? Siendo completamente diferentes, dos desconocidos en muchas áreas de nuestra vida y que realmente lo único que teníamos en común era nuestro deseo, nuestra hambre y nuestra necesidad de Cristo. Yo creo absolutamente que fue lo que me enamoró de ti, escucharte predicar. Me acuerdo que el primer tema justo tuvo que ver con la familia, ¿sí? Así Y nos fue. conocimos, tenemos que decir la verdad, a través de las redes sociales, a través de un TikTok. Dios bendiga las redes sociales. Claro, fue a través de un TikTok donde eh, yo expuse cómo encontrar a tu idóneo. Fue algo así, Sí, ¿cierto? así fue. Así que ahí tú me escribiste, tú vivías en Florencia, yo en Bogotá. ¿A cuántas horas estábamos en bus? En ese tiempo 17 horas más o menos. 17 horas en bus. No, había que estar muy enamorado. Y lo estaba. Y lo estábamos. Bueno, mientras usted se va conectando y le va avisando a otros que se conecten, nos casamos siendo perfectos desconocidos, y nos casamos después de 2 meses de comenzar la primera conversación, ¿cierto? Así es. Pero como vivíamos en ciudades diferentes, nos veíamos un fin de semana cada 2 semanas. Esto quiere decir que después de 8 semanas y habernos visto solo 4 veces, ¿es correcto? Ve corrigiéndome, Así, ¿sí? correcto. Y habernos visto solo 4 veces, usted fue muy frontera conmigo, me Claro. dijo, yo no tengo tiempo para perder. Si usted quiere Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, si quiere un beso, matrimonio de inmediato. Anillo en mano. Y la verdad, si bien es cierto, hemos experimentado fracasos en nuestra vida, podemos decir absolutamente que pudimos discernir la voz del Señor y tomamos una decisión perfectamente desconocidos. Tú no cocinabas, yo con mi carácter de chileno, y ¿qué quieres que te diga? Tenemos hermosos hijos, el resultado ha sido espectacular. 4 hijos en completa sujeción a Cristo, y si bien es cierto, los primeros meses fueron los más difíciles, pero nosotros tuvimos una ventaja, amor, que nos casamos teniendo entendimiento del nuevo pacto. Sí. Yo creo que eso fue lo más impresionante. O sea, sabíamos que teníamos que expresar a Cristo en nuestro matrimonio, ¿correcto? Cierto, de cierta manera, tú dijiste una palabra clave y es que teníamos un paso de ventaja de pronto, a diferencia de muchos hogares que inician viviendo juntos, tal vez conviviendo o se casan, pero
sin absolutamente nada de conocimiento y de vida del Espíritu, de vida de Cristo. Así que tal vez usted en este punto podrá decir, no, pero no es mi caso, yo sí tenía cosas en común con mi esposa, con mi esposo, nos gustaban, no sé, las mismas películas, la misma comida, cosas en común, pero llegamos al matrimonio y yo creo, amor, que en este transcurso lo hemos visto en muchas parejas y en muchos testimonios donde cuentan que los primeros años eran terribles y se querían a asesinar literalmente. Y nosotros No decíamos, fue pero así. claro, O nosotros sea, decíamos, si ¿por pasamos qué? un par de meses, nos acomodamos a una demanda divina. Cierto, O sea, sí. nosotros no tenemos testimonios. Mira, yo caí en la cárcel y me di cuenta que mi esposa me iba a ver. Y Respetamos ahí los me demostró testimonios. que me amaba. Claro, o la primera pelea, tú te ibas Nos para... separamos 20 Claro, veces. no fue así. Fue un proceso muy corto y suave. Yo quiero decir que fue muy suave, pero repito, hoy día queremos hablar de eso. Antes de meternos en materia, recuerda, amor, que hay que hablar fuerte seguir hacia el micrófono, ¿sí? Antes de meternos en materia, tú años atrás tuviste un sueño Cierto. y con diferencia de un par de años, yo tuve el mismo sueño. Y creo que ese sueño es lo que me ha dado tanto temor para hacer este programa, porque es un sueño que tiene una asignación divina, fue un mandato del Señor. Ahora, lo bueno es que antes de que termine este programa, muchos de ustedes van a ser liberados en sus hogares y van a comenzar un proceso de cosas nuevas espectacular. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo este programa porque se nos ocurrió, sino que fue un mandato. Y si Dios lo mandó, cuenta con el respaldo sobrenatural de Dios. Yo creo, amor, que eso hace que este programa me tenga tan nervioso, porque estoy seguro que Dios nos va a respaldar, se va a respaldar a sí mismo Claro. con algo tan sobrenatural. ¿Cuál fue el sueño, brevemente, el sueño que tuviste? Bueno, el sueño que el Señor me entregó estaba en un medio de transporte acá de Colombia. Soñé que salía, que estaba en una de las estaciones de ese medio de transporte y comenzaba a recoger anillos, sortijas de matrimonio, muchas sortijas de matrimonio las recogía y las guardaba. Y esa era mi necesidad y mi preocupación en el sueño, de recoger todas las sortijas de matrimonio que estaban sobre el suelo, empolvados, sucios, y me preocupaba de recogerlas del piso. 2 años después, yo tuve un sueño que estaba en una ciudad o una aldea y un volcán explotaba, hacía erupción y todo el piso quedaba lleno de cenizas. Y cuando veía las cenizas, que la ceniza, amada esposa, es la última expresión de algo que existió, la última expresión de la materia. Y yo veía algo brillante en la ceniza y eran anillos. Cuando tú me contaste 2 años antes el sueño, yo dije, bueno, qué linda asignación tiene mi esposa. Y yo te dije, a mí Dios no me ha dicho nada. Cierto, Fui como brutalmente cierto. honesto. Dios no me ha dicho nada a mí, entonces no veo por qué tenemos que enfocarnos en los hogares, porque Dios no nos mostró parejas, Dios nos mostró anillos, alianzas, y que, o sea, esto incluye los hijos, los nietos, los hogares. Entonces, vuelvo a estar un poco nervioso porque esta es una asignación que el Señor nos dio. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa carga que sentíamos cuando escuchábamos esos testimonios, respetando el proceso de cada hogar, pero decíamos, nos preguntábamos, ¿cierto, amor? ¿Será que tiene que ser así? O sea, todo matrimonio, hogar, familia, tiene que pasar por esos años dolorosos de separaciones, ir, venir. De hecho, amor, y creo que no te lo comenté hace poco, estábamos haciendo una diligencia y estaba una pareja de ancianos, de esposos, discutiendo en la calle y él la gritaba a la abuelita y ella le respondía. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le espera a una familia si no se nos revela esta palabra que el Señor nos va a enseñar esta mañana? Tal vez décadas de dolor, de maltrato, de De sufrimiento, de quebranto. separaciones, de quebranto, de desgaste.
Entonces, no tiene que ser así. Si usted va iniciando su hogar, su matrimonio, no tiene que ser así. Desde el minuto cero podemos encontrar esta plenitud en Cristo. ¿Cuál es el gran enemigo del matrimonio? Aunque usted crea, no es Satanás. El gran enemigo del hogar es la carne. Ese es el gran enemigo que tiene la familia, el hogar. Quiero volver a repetirlo. El gran enemigo que tienen las familias es la carne. Y yo quisiera hacer una pequeña, que es el principal enemigo, te lo digo de verdad. Todo lo que hace Satanás es usar la carne como puerta de entrada. Claro. Y yo quisiera leer y que tú te vayas identificando lo que es la carne. ¿Sí? Antes de que iniciemos con la lectura, nos gustaría, si usted viene llegando al podcast, por favor, comente, díganos desde dónde está conectado, con quién lo está escuchando, si son sus hijos, su familia, con quién está conectado a esta hermosa palabra, porque sabemos que el Señor tiene algo hermoso que enseñarnos esta mañana. Tenemos grupos familiares que invitaron a personas a tomar desayuno y están conectando en la televisión este podcast. Tenemos iglesias que están transmitiendo en sus congregaciones este podcast, porque créeme que es sumamente importante, porque la iglesia no ha enfrentado de fondo el problema matrimonial. Yo creo que hemos cometido 3 grandes errores como iglesia, y el primer error que hemos cometido como iglesia es mandar a la gente a orar. No, vaya y oren y el devocional va a solucionar el problema. Y eso es absolutamente falso. Porque si el problema es la carne, la oración no mata la carne. No la mata. Solo hay un lugar donde muere la carne, la cruz. El segundo, y nosotros cometimos en algún momento también en consejería ese error, sugerirle a las parejas que llegaran a acuerdos. Esto no sale en la Biblia. No, y escriba el acuerdo. Claro, y haga un contrato y fírmelo con sangre. Sí, estoy firmando mi acuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el acuerdo no es la solución bíblica para un matrimonio? Y bueno, tú acabas de contestar esa pregunta. Porque no es bíblica, no está en la palabra primero, y segundo porque cuando se hacen acuerdos y una de las partes no cumple a lo que se comprometió en el acuerdo, allí viene la queja, viene el quebranto, viene la decepción. Me fallaste. Viene el decir, no cumpliste. Eres horrible. Me fallaste. ¿Para qué te comprometes? ¿Para qué prometes si no vas a cumplir? Entonces, al final, los acuerdos no funcionaron porque siempre terminábamos en que una de las partes involucradas en el acuerdo fallaba en eso que se comprometía, fallaba en el mismo acuerdo al que habían llegado. Entonces, no, y terminaban más heridos. Claro. O sea, terminaban hasta con un odio explícito porque la otra persona no cumplió el acuerdo. Cierto. Y el tercer principio, el tercer error que hemos cometido, aguante. Dios lo va a cambiar. Dios tiene un propósito y aguante. Y aguante como pueda. Y eso no es un matrimonio. Cierto. El matrimonio es un sufrimiento en silencio. El aguante sufra en silencio y realmente no es lo que Dios nos ordena en la palabra y no es lo que podríamos decir la solución para un hogar en victoria. Claro. Bueno, tengo 1000 cosas que decir, pero no queremos que el podcast sea muy extenso. Vamos a estar cada cierto tiempo levantando estos podcasts, mate y café. Entonces, tenemos claro, amor, que todos los problemas matrimoniales y en un hogar, absolutamente todos, tienen que ver con la carne. Mira, dice en el Gálatas 5:19, ninguno sale fuera de la carne y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¡Ay! O sea que el adulterio
Es un problema de la carne. Es decir, no es que el diablo se metió al hogar e hizo adulterar a alguien. No, no, no. Ay, mira, se apoderó de mí un espíritu raro y caí en la cama equivocada. No, el adulterio es una obra de la carne. Fornicación, los hijos. Hijos adolescentes, padres que permiten que los hijos entren con sus parejas al dormitorio. Que se cierren la puerta. Claro, padres que dejan a sus hijos solos, porque, ojo, adulterio es diferente a la fornicación, y está hablando de la obra de la carne. Padres que no han tenido los pantalones, perdona que sea tan fuerte en esto, perdóname que sea tan fuerte, para poner reglas de Cristo en la casa, Sí, de tú Cristo. acabas de decir un principio muy importante, ni siquiera es la regla de papá y mamá, es lo que ordena Cristo, cómo se debe santificar el hogar, la familia. Inmundicia, que tiene que ver con una vida sin santidad. ¿Qué cosas que no son santas hemos permitido en la casa? En algún momento tenemos que hablar de la música que se escucha en la casa, porque la música no es inocente. La palabra mundo significa sin Dios, y la música fue hecha para atraer presencias, atmósfera. Bueno, después dice laxivia, truanería. Yo quiero meter acá los chistes de doble sentido. Papás y mamás que se enojan diciendo groserías, garabatos en chileno, argentino, insultos, etcétera. Todo lo que es laxivia, todo lo que es doble sentido, es una obra de la carne. Idolatría, amo más a mi hijo mayor, amo mi casa, por mi trabajo, cualquier cosa, son obras de la carne. Cierto. Hechicería, soy cáncer. Cáncer te va a dar por bobo. Soy Capricornio. ¿Cuánta gente en nuestros países latinoamericanos se ve en la suerte? ¿Cuántas personas, amor, han hecho trabajos de brujería a otros? Cierto. ¿Cuántos elementos de sortilegio tienes en tu casa? Y aquí nos metemos, aquí el Señor se mete plenamente en el matrimonio, enemistades. Estamos casados, pero mi esposa no es mi mejor amiga. Necesito tener otro mejor amigo o otra mejor amiga. No, perdóname, hay que respetar mi individualidad. Y en el matrimonio no existe individualidad. No te metas en mi metro cuadrado. Eso es obra de la carne. Mira, dice claro, eso es división, dice pleitos. O sea, esas mujeres rencillosas que pelean por todo. Esos hombres, yo tengo que echarme la culpa porque me casé en la carne en eso, que por todo cantaletean. Bla, 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 bla. Pleitos. Es increíble que los frutos, las obras de la carne están íntimamente ligadas al hogar. Gente peleadora, hijos peleadores, papás peleadores, mamás peleadoras, celos. Obra de la carne. Bueno, ahora no, muchas veces amor ni siquiera es celo solamente en el ámbito del amor de la pareja, sino celo, por ejemplo, cuando una persona sirve al cuerpo de Cristo. Entonces, claro, tú la otra, claro. y la otra persona no sirve o no está involucrada en la vida. Te lavaron la cabeza, vives eso es celo. Fanática o fanático, vives en la iglesia, eso es celo. Y mira lo que dice siguiente, iras, que es el enojo manifiesto. No dice enojo, dice ira. Por ejemplo, cerrar la puerta con fuerza, cortar el teléfono cuando estás llamando a tu esposa. No, que pum, gritos, iras, contiendas. O hijos que le cuelgan el teléfono a sus padres, hijos que cierran todo esto es obra de la carne. Cierran la puerta de un portazo y es mi habitación y papá o mamá no tienen derecho a meterse en su habitación. ¿Cómo puedes llegar a un acuerdo, amor? No. ¿Cómo puedes llegar a un acuerdo con estas obras que el hombre no puede vencer? Es imposible, porque la naturaleza del ser humano es la carne. Es como cuando mi mamá... mamá, te amo, yo sé que te amo. Mi mamá me decía, este año no los voy a gritar, mientras los fuegos artificiales corrían en Chile, y yo le decía, mamá, ¿estás segura? Claro que estoy segura, carajo.
Dios mío, entonces, Está bueno el claro, para un TikTok, el testimonio. porque la carne, la naturaleza del hombre es carnal. Pablo dice, en mí no mora el bien. Pero sí, déjame terminar. Ahora, Dios no hace acuerdos, Dios no hace tratos ni acuerdos con nuestra carne. ¿No? Dios no va a hacer un trato con nada de lo que está acá en la palabra. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer acuerdos con esas obras de la carne? No, y vuelvo a repetir, en este podcast, que es el primero, tiene que quedar absolutamente claro que todos los problemas de la casa, todos, el 100%, tienen su raíz, O se resumen en un solo problema. las obras de la carne. Dice contiendas, disensiones, se arman bandos dentro de la casa. Yo y mi hija estamos contra ti. Herejías. Mira, una herejía tiene que ver con doctrina, con enseñanzas, herejías religiosas, creencias que no están en la escritura, enseñanzas de acuerdo de Dios que están torcidas, absolutamente torcidas. No, Diosito me perdona. Que yo soy chileno argentino, así que Dios me tiene que perdonar. Lo que pasa es que así somos los colombianos, así somos, etcétera. Herejías, envidias. Hay hombres que envidian a la esposa porque gana más la esposa que el hombre. Hay familias que envidian al vecino. Envidias, todo tipo de envidia. ¿Por qué este prospera y por qué yo no? Envidia. ¿Por qué mi marido se ve tan feliz? ¿Cierto? ¿Y yo, por qué yo no puedo ser feliz igual que él? Envidias. Homicidio, no necesitas un cuchillo para matar a tu esposa, necesitas solo palabras ásperas. De hecho, la palabra dice que el que llame fatuo, tonto, a su hermano, a su pareja, es como un homicida, está al mismo nivel de un asesino. Cuando tú no respetas a tu esposo, lo estás matando. Cuando lo insultas. Porque la Biblia dice que él es tu cabeza. Todo es carne. Repito, todo esto que estamos hablando, por eso todo el problema del hogar está basado en la carne. ¿Por qué me casé contigo? Lo estás matando. Ojalá se muera. Lo está matando. Usted está matando. Me arrepiento. Me arrepiento. Eso es homicidio. Eso son obras de la carne. Estoy casada con un monstruo. O estoy solamente contigo por los hijos o por no partir un patrimonio. Son palabras que traen división a los hogares. Borracheras. Orgías. No, es que ya no se dan las orgías, no, los hogares swinger, las casas swinger, los matrimonios swinger que intercambian parejas. O personas que... En realidad, ahí, mi amor, la palabra es porneia y significa todo pecado sexual grave. O sea, estoy hablando de cualquier pecado. Si usted es adicto a la pornografía, si usted necesita juguetes para excitarse, o sea, todo tipo de pecado sexual. Tenemos que tener un podcast exclusivamente de la vida íntima. Ahora no necesitamos llevar este deseo a la práctica. Recuerde que basta con usted desearlo o pensarlo. Entonces tenemos esposos que son amargados en casa, pero en sus trabajos son un amor con sus compañeras, o viceversa, mujeres que son amargadas en casa, pero en el trabajo tienen sus amigos y se ríen con compañeros de trabajo. Entonces esos amiguitos o esos compañeros o compañeras de trabajo realmente estamos trayendo una división al hogar, porque su amigo, su amiga, su primer confidente, con la persona que usted es más feliz y más debe sonreír y reír, debe ser su esposo, debe ser su esposa. Ahora, mensajitos, no, claro, gente que, mira, cuando nosotros tenemos en Facebook casi 30,000 personas, y cuando a mí me mandan solicitudes de amistad, yo reviso. Si bien es cierto, tengo como la gente que no conoce a Cristo, exuberante, digamos, media pasada, las tengo contadas con los dedos de mi mano, es porque he sentido que necesitan del Señor, porque aún eso tiene que estar bajo la autoridad de Cristo.
Entonces, pero el versículo termina y obras semejantes a esta. Yo quiero volver a decir, amor mío, que el problema acá de todo hogar, de todo matrimonio, son las obras de la carne. Cierto. Ahí cabe todos los problemas, toda la problemática del hogar, peleas en la casa, pelea con los hijos, divisiones familiares, todo tiene que ver, todo tiene solo una fuente, la carne. Ahora, la carne siempre, en todos los escenarios, la carne se va a oponer al diseño de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, ni si nosotros, tanto el hombre, la mujer, los hijos, todos los miembros de la familia, aprendemos a identificar cuál es esa carne que nos quiere gobernar, la falta de perdón. O sea, tú me heriste, me lastimaste y de pronto la persona pide perdón, pero no, tengo que esperar 8 días de enojo, de no hablarnos, de tirar las cosas duro en casa, para entonces ahí sí pensar, perdonar. Y son obras de la carne. Si nosotros logramos entender y solucionar este gran problema, vamos a solucionar todos los problemas que vive un hogar, una Aún familia. podemos perdonar en la carne. Claro, Perdón para salir de la situación del minuto, pero en el fondo, si el perdón no es una expresión de Cristo, no sirve. Porque Jesús sentenció y dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, aún el arrepentimiento puede ser carnal. De nuevo, entonces aquí hay una sola solución. Si todos los problemas están basados, tienen una sola fuente, es que la fuente no es Satanás, amor. le dimos mucha importancia al enemigo. No, claro, hermano, tiene muchas peleas, unja con aceite, qué barata solución. Cierto. Culpar de un demonio de adulterio que engañaste a tu esposa. Fue la salida fácil. Claro, Busquemos al culpable, Satanás. Dios no va a castigar a alguien porque Dios sí sanciona, Dios sí disciplina. Dios no va a disciplinar a alguien porque fuiste influenciado por un demonio. Dios va a quebrantar tu carne, Cierto. tu hombre exterior. Entonces, ¿qué hacemos con este y otros problemas que tienen como única fuente? Repito, yo creo que esto hay que machacarlo. No, si tienes problemas con la familia de él es porque no estás expresando a Cristo. Porque aunque ellos fueran crueles, malvados, y tú tuvieras toda la razón, te toca expresar a Cristo. Te toca parecerte a Jesús en tu manera de responder. Ahora, metamos todos los problemas en la misma bolsa que se llama obras de la carne. ¿Qué dice la Biblia en Gálatas 5:24? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la única manera de anular la carne? Acá el Señor con el problema nos trae la solución en el versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que todos los problemas matrimoniales, y amor, yo quiero hacer un paréntesis y salirme de la pauta. Esta fue la solución para nuestro matrimonio. ¿Cierto? Esta es la clave de nuestro hogar. Identificar la carne, que todo lo que no exprese el carácter de Cristo es carne, y una vez identificada la carne, crucificar la carne. Repito, la única solución es tomar la cruz de cada día y crucificar. Y acá añade algo, crucifican la carne con sus pasiones y deseos, con todo lo que usted quiere y siente que está bien, seguirlo haciendo, practicando, reaccionando. No, crucificar esa carne con todo lo que desea esa misma carne. Porque mi carne, el yo quiere ganar. Claro. Aunque sea a gritos. Tener la razón. Tener la razón. Estoy esperando que me pida perdón. Yo tengo la razón. Me casé con un... No sé. A la carne le gusta crucificar a otros. Cierto. A la carne no le gusta crucificarse a sí misma. Cuando el motivo, cuando la razón de tu dolor radica en otros y no en ti, eso es carne.
Lo Ahora, repito, no, déjame repetir, es que esto no me sale dos veces. Cuando el motivo de todo tu dolor es la gente que te rodea, eso es carne. Porque la carne se expresa desde el yo. Yo tengo razón, yo estoy sufriendo. Nadie me quiere, soy como un gusanito, escupe. Mi marido me maltrata, mis hijos son malos, mis papás me desecharon. O sea, yo quiero contar algo. Y a mí, yo fui abusado cuando niño. sexualmente. Claro, y yo no puedo echarle la culpa al que abusó, no puedo echarle la culpa a mi mamá, no puedo echarle la culpa a mi entorno. No, porque en Cristo soy nueva criatura. Entonces, por eso la religión no tiene la solución, amor, no tiene la solución para el hogar. Puros parche curita. Claro, Lleguen a acuerdos. la religión los mandó a orar, los mandó Claro. a ayunar y realmente vemos que son hogares que siguieron en los mismos problemas. Podría decirse que se acostumbraron a vivir mal, a vivir en pleito, en división, a conocerse, ya está enojado, entonces sé que no le tengo que hablar y se acostumbraron a una mala manera de vivir. Y mala manera de vivir con los hijos, porque un buen padre no es aquel que le da estudio y comida a sus hijos. Un buen padre es aquel que hereda a Cristo en sus hijos, que le entrega la herencia de Cristo a sus hijos. Pero entonces la solución es crucificar la carne, ¿es correcto? Es correcto. Ahora usted podrá decir, bueno, podemos tener situaciones en que, bueno, no tengo esposo, no tengo esposa, esa palabra no es para mí, yo cómo crucifico la carne si no tengo con quién crucificarla. La amargura también es un fruto de la carne. Claro, la falta de servicio al cuerpo, de la falta de ser apasionados. La pereza por también es un fruto de la carne. Ahora tenemos padres, madres solteras que por el mismo afán y por la misma situación y tú lo decías, se volvieron permisivos con el comportamiento de Cristo y no crucifican esa carne de, bueno, no toco al niño para que no se enoje, no toco al adolescente porque está en una edad que toca dejarlo. No, crucificar la carne también es aprender a obedecer, sea casado, no sea casado, obedecer al Señor. Mira, no quiero, perdona que te interrumpa, amor, no quiero dejar pasar esto. Estoy herido, eso es carne. Estoy quebrado, eso es carne. Porque el viejo hombre ya no vive. Entonces nosotros podemos vivir heridos. De hecho, voy a decir algo, el término sanidad interior no aparece en la Biblia. El único que sana el corazón del hombre es Cristo. Mientras Cristo más crece, el yo mengua más. El yo tiene que morir. El único que se hiere, el único que necesita hacer regresión. Mira, por años hicimos retiros llamados encuentros. Y llenábamos una hoja con miles de pecados y dolor y perdono a mi papá, a mi abuela, al vecino, hasta que me cobra y los quemábamos. Cero poder. Un acto de brujería y hechicería. Por eso tanta gente que vivió retiros terminó fuera, porque quemar un papel no tiene poder, mantiene al yo vivo. El yo es el único que puede estar herido. Repito, el yo, la vieja criatura, el primer Adán. ¿Por qué, apóstol? Porque Pablo dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Amor, no tienes poder para herirme. No importa lo que me hagan, no tienes el poder sobre el Cristo que es preso y mora en mí. No tienes el poder. Claro. Y yo no tengo el poder de quebrar tu corazón. No tengo el poder de herirte porque Cristo está aumentando en ti, está creciendo en ti. Mira, es decir, amor, que se podría decir que esas personas que aún viven con su carne viva y sus emociones gobernándolos y todo su entorno afecta a su servicio, afecta al congregarse o no, quiere decir que Cristo no ha crecido. No ha crecido. No, y la carne sigue viva. Completamente. Porque la única persona que se puede herir es ser carnal. Y sufren.
La persona Claro. carnal sufre de impotencia, sufre de frustración porque las cosas, la gente no actúa como esa persona quiere que actúe, no reacciona, no le trata, o sea, la carne sufre, se frustra. Claro, eh, creo que el gran error que ha cometido la iglesia es desarrollar un ministerio que no aparece en la Biblia, porque cada vez que inventamos ministerios como el de sanidad interior, terminamos tapando a Cristo, terminamos tapando a Jesús. Sí. Lo que hay que hacer con el viejo hombre emocional, susceptible, inmaduro, es matarlo en la cruz. Tiene que morir. Muerte a la carne. Muerte a la carne. Amor, yo muchas veces cuando comenzamos me sentí pasado a llevar, pero como teníamos la revelación de matar la carne, lo llevé a la cruz. Y fue un proceso que no fue fácil de aprender, pero lo tenía presente. ¿Qué pasa con las miles de personas que no tienen presente esto? ¿Qué pasa con las miles de personas que viven de consejería en consejería en consejería y no saben que el gran problema no es de tu esposo, es tuyo? Es la carne de Es cada mi uno. carne. Es mi carne la que no quiere pedir perdón. Es mi carne la que no quiere restituir. Es mi carne la que siente odio. Es mi carne el herido. Es mi carne la rencorosa. Mi carne tiene que morir. Porque tú no puedes ir al cementerio a insultar a un muerto. Tú ¿Cierto? no puedes, tú lo puedes patear, insultar, quemar y no va a decir ni pío. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, y esto es nuevo pacto, ya no vivo yo, estamos hablando de que literalmente ya nada le afecta porque Cristo ha crecido en él. Bueno, no vamos a alcanzar a pasar todo el tema, vamos a sacar el podcast 2, pero en este primer tema queremos darte la primera herramienta para crucificar la carne, porque la Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado, porque la fuente de todos los males, la fuente de todos nuestros errores es La ¿cuál? carne, La carne, la que le gusta carne. pelear, oye, estamos atendiendo casos. Que se insultan. Tenemos hogares que se congregan, tal vez sirven, pero sus peleas son con insultos, con groserías. Claro. Carne, O tenemos gente que predica la palabra y le pega a su esposa. Y esos son arrebatos de ira. Eso es carne. carne. No callarme, es carne. Yo soy tu cabeza. O sea, yo no tengo por qué decirlo. La Biblia dice que tú te debes sujetar a mí, pero yo debo ser como Cristo. Claro, la sujeción es ¿Cómo en te vas a Cristo someter a una pelota de carne? O sea, yo antes de a un decirte que hombre que soy no es mi cabeza, sacerdote. que soy tu cabeza, tengo que verificar si estoy expresando a Cristo. Porque si yo no expreso a Cristo, tú no me debes sujeción. Porque la Biblia dice que la mujer se someta al marido como a Cristo. Como a Entonces Cristo. tenemos hombres que exigen sujeción, pero no son sacerdotes de su hogar. No son sacerdotes. Jamás No han viven levantado en a su Cristo. esposa a orar con ellos. Por ello, Jamás han servido a Cristo juntos. Sacerdocio de la cabeza del hombre es tener palabras suaves, palabras delicadas con la esposa, porque es vaso frágil. Eso es expresar a Cristo. Bueno, no vamos a alcanzar a terminar, pero pasemos por lo menos el primer principio y lo segundo lo dejamos en el podcast 2. Quiero decirle antes de darle la solución, la primera solución de 3, es que nos escriba. Escríbenos al WhatsApp que todo el tiempo ha estado aquí abajo porque queremos darte consejería. Queremos tomar tu caso y formar a Cristo en ti. guiarlos en el proceso. Llevarte, Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. El problema de tu hogar no se soluciona apenas con una charla como esta. El problema de tu hogar tiene una sola solución.
que la vida de Cristo crucifique tu carne. No hay otra solución. No lo hay. No lo hay. Entonces quiero que nos escribas y nos digas, apóstol, necesito consejería. ¿Podemos darte la consejería por Zoom? ¿O podemos darte la consejería personal si vives en Bogotá o en Colombia? Entonces permítenos ayudar. Mira, que el Señor me reprenda si estoy mintiendo. Apenas nos vimos 4 veces y tenemos un extraordinario Dos matrimonio. completos desconocidos. Dos Dos mate, completos y café. mate, ¿dónde está la taza de café? Mate y café. Nada Dos en completos común. desconocidos. Cristo. Ni siquiera cocinaba, ni cocinaba, mi Pero se lo esposa. dije. Sí, sí, sí. Y yo tenía otro cantaletoso, yo cantaleteaba todo el día, mira, cantaletoso. Pero teníamos algo claro, que eso era La pasión por Cristo. y Amar. el agua que junta el mate y el café. No, pero me refiero a que teníamos claro que teníamos que matar. Claro. Porque, mira, bendito el día que se nos reveló el nuevo pacto. Sí. Bendito el día que entendimos, que se nos reveló, que fuimos salvos para ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Bendito el día. Vamos al primer, solamente vamos a alcanzar, sí, si llegamos a miles de reproducciones, vamos a hacer un programa cada 2 semanas. ¿Te parece bien? Claro. Pero tiene que compartirlo. Y repito, si usted necesita ayuda, escríbanos. Ahí está mi WhatsApp abajo, el mío, el de mi esposa. Si usted necesita una consejería solo de mujer con mujer, hable con mi esposa. Mi esposa ha edificado esta casa de manera espectacular. Yo creo que es uno de Oye, los perdóname, argumentos. perdóname. ¿Y si son pastores? Porque ¿qué Claro. hacen los pastores? No, mi hogar está perfecto. Esposa mía. La otra con el ojo morado. Mi esposa mía, O mira. llorando en silencio, Cuando pasando noches amargas, porque por el ministerio hay que estar unidos. claro, hay que aparentar, hay que estar unidos. ¿Y cuántos hogares pastorales? Porque ¿a quién acuden? Claro. El testimonio, o hogares que no piden nunca consejería, se ahogan en sus problemas matrimoniales, amor, cuando la solución está aquí mismo en la palabra. Así que, O bueno, sea, casos muchos. no te puedes ahogar en tu propio vómito. Perdona la expresión dura. Pero no hay nada peor que tener un hogar dividido. Nada, nada. Nada peor que tener en rebelión a tus hijos. Nada peor que dormir con un extraño al cual le perdiste el amor o perdiste el amor de tu esposa. Nada peor que eso. Y un hogar dividido aparte no prospera, tus finanzas rotas. Pastor, si tienes un problema matrimonial, escríbenos, llámanos, danos la oportunidad. La consejería es gratis, no tiene ningún costo. Sería de orgulloso que no aceptes consejos de alguien que le resultó. Yo lo paso muy bien en mi matrimonio. Yo salgo y no hallo la hora de llegar a la casa. No sé si te pasa lo mismo a ti. Y esto no es mentira. No es que mira. De hecho, ¿cuántos Estamos hogares mintiendo. hay que viven tan en división, en discusión, que salir a trabajar es un descanso? Quiero descansar de ti. Y salen a trabajar. Sí, y el día que tienen que pasar, no sé, vacaciones juntos, pandemia, por ejemplo, cuando metimos a toda la familia, fue un caos, Caos. porque no son capaces de una convivencia en Cristo. Así que hay solución para esos hogares que viven en tormento, esos hogares que tal vez han pensado en separarse, en divorciarse, hogares que han tenido que callarse, aguantar, el aguante. El aguante. ¿Por qué? Porque no se nos ha revelado que los problemas del hogar es la carne. La carne. Así que vamos, amor, a la primera. Bueno, nos quedan solo 10 minutos y tristemente la introducción fue como grande. Bien, la primera solución, o sea, para crucificar la carne, repito, para crucificar la carne, preparado punto número 1, tienes que estar sumergido en la vida de Cristo. Y la vida de Cristo en la iglesia. Repito,
tienes que estar sumergido en Cristo. Y esto es la vida de la iglesia. Pero para poder entender bien este principio, lo primero que se nos tiene que revelar es que la iglesia es una persona. La iglesia es Cristo. No puedes separar la cabeza del cuerpo. Es imposible. La iglesia es Cristo. Cuando estamos diciendo que debes estar sumergido en Cristo para crucificar la carne y que el carácter de Cristo sea formado en ti, significa que todos los días tenemos que estar sumergidos en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que esto es una joya. Esto está escondido. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Y el cuerpo es Cristo. Repito, todos nosotros, la palabra bautismo, baptisto, pero literalmente no es sumergirse. Es que al sumergirte no se vea nada de ti. Eso significa bautismo. Por eso se habla de muerte por inmersión, ¿no? Hay gente que se bautiza hasta aquí. El agüita le llegó hasta acá. Hay otro que le llegó a las patitas, nada más. Otros se bautizaron hasta acá. Entonces lo que está diciendo, claro, la orejita, lo que está diciendo aquí el Señor es que necesitas sumergirte absolutamente en la vida de Cristo. Tremendo. Absolutamente, o sea, conectarte en la mañana, servir a Cristo, pero es que apóstol y mi familia, por tu familia tienes que ser. ¿Por qué? ¿Por qué estar sumergido en la vida de Cristo? ¿Por qué tenemos que estar sumergidos en el cuerpo? Y ojo, esto es tan importante que los mal llamadas Santa Cena, que en el fondo es partimiento del pan, el Señor primero levanta el pan, que representa el cuerpo, después levanta el vino. Repito, porque el vino opera sobre el pan. La sangre opera sobre el cuerpo. Aquí te voy a dar dos razones y yo creo que vamos a tener que orar porque se nos hizo el tiempo. ¿Por qué debes sumergirte? Porque Efesios, o sea, primera orden, bautizado en la vida de la iglesia. Pero el segundo principio que te queremos compartir es que Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice que él mismo constituyó apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros a fin de perfeccionar, equipar y formar a los santos para la obra del servicio. Ministerio ocupa. Entonces, ¿cuál es el ministerio de la iglesia? Para la obra del ministerio. O sea, Dios establece los 5 oficios para edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces nosotros hemos creído toda nuestra vida que el ministerio es ir y servir y predicar. No, mentira, usted está equivocado. En Efesios 4 dice 13, hasta que todos lleguemos a 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. O sea, ¿qué es el ministerio? La edificación del cuerpo. Repito, ¿qué es el ministerio? La edificación del cuerpo. Y el versículo 13 deja establecido qué es edificar a los miembros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, cuerpo, iglesia, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, uno. O sea, 3 millones de cristianos llegando a la estatura de uno. O sea que la iglesia y ocupa 3 cosas, dice medida, estatura y plenitud. O sea, dice que toda la iglesia, dentro de la iglesia, todos llegan al uno. Eso quiere decir que la vida de la iglesia mata tu carne y nos permite llegar a cada uno de nosotros en el cuerpo a la medida por dentro, estatura por fuera y plenitud de Cristo. ¿Tú estás de acuerdo? Es que solo la vida de Cristo en la iglesia puede formar a Cristo. Absolutamente, tener el propósito en común de crecer en Cristo, de hacer parte del cuerpo de Cristo, es lo que puede mantener
vivo un hogar, una familia. Pero yo acá tengo una pregunta, Moritz, ¿qué hace? Y yo creo que se finaliza porque ese es el preámbulo a la segunda solución. ¿Qué hace un hombre si su esposa no quiere sumergirse en la iglesia? Si su esposo no quiere, o hijos, padres que tienen que ir solos, o pastores que sus hijos están en rebeldía. ¿Qué hacemos con esos parte de la familia que no quieren sumergirse en la ¿Tú iglesia? sabes cuál es la respuesta escritural? Pablo le dice a la mujer que a causa de su buen testimonio, su marido será alcanzado. O sea, mientras yo más expreso a Cristo, mientras más levanto a Cristo en mi hogar, el resto lo hace él. O sea, no es decir, me voy de vacaciones con mi marido, el que no es converso. No, es decir, primero la iglesia, primero el cuerpo, primero Cristo. Y a causa de ese testimonio, el inconverso será alcanzado. Pero muchas veces escogemos al contrario. No, se cae el marido y se cae la esposa que es cristiana. Así es. O sea, el marido termina tomando y ella termina tomando con él. Cuando en realidad dice que a causa del testimonio, o sea, si mis hijos ven a Cristo en mí, el resto lo hace Jesús. Uy, si mi esposa ve a Cristo en mí, la que opera en mi esposa a causa del testimonio del buen hombre, no, del buen Cristo, del Cristo que mora en mí. Entonces, yo me sumerjo para que a través de la iglesia Cristo sea formado en medida, estatura y plenitud, y en ese proceso de formación a causa de la expresión de Cristo, el Espíritu Santo, no yo, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Mi amor, las diferencias que tuvimos al principio y todavía nos falta mucho, pero cada vez que tenemos una diferencia, cuando yo te veo orar, cuando yo te veo madrugar para juntarte con las mujeres, no me queda otro remedio que agachar la cabeza. Cuando yo veo a Cristo en ti, o sea, no me queda otra cosa que solo hacer lo mismo, expresar a Cristo. Por eso dice que tú, a causa del buen testimonio, el testimonio es Cristo, nosotros no somos testimonio. A causa de verte a ti como una mujer de Dios, solo me queda avanzar. No me puedo detener. ¿Y cómo Cristo fue formado en ti? Con la vida de Cristo, que es la iglesia. Ahora, terminemos con esto porque ya nos quedan en Efesios capítulo 1, versículo 22. Porque aquí hay otra trampa del enemigo. La gente menosprecia a la iglesia. Absolutamente. Y la iglesia es Cristo. Ay, falté porque me dolió la cabeza. Me llegaron visitas. Mi hijo no quiso venir, se quedó durmiendo. Se quedó durmiendo. No, te voy a contar otra. Mi perro. No tuve donde dejar mi perro. Rechacé a Cristo. Cristo. ¿Por qué me persiguen? Le dijo Jesús a Pablo. Porque la iglesia fue establecida para formar a Cristo en ti. No, es que no le creo. Mira lo que dice Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y lo dio, este Cristo fue dado por sobre todas las cosas a la iglesia. Y como Cristo y la iglesia es lo mismo, porque la iglesia es una persona, si decimos que Cristo está sobre todas las cosas, la iglesia está sobre todas las cosas. Sobre todo. Tremendo. Tremendo. Tenemos millones de cristianos que no se parecen a Cristo. Que pisotean la iglesia. Que pisotean la iglesia. Y la iglesia es Cristo. Mientras yo más me sumerjo, más Cristo es formado en mí. Pero mira lo que dice. Ya dijimos que dice que somos bautizados en el cuerpo. Ya dijimos que la primera expresión del partimiento del pan es el cuerpo. Ya dijimos que en Efesios 4:11 al 13 dice que el verdadero ministerio es la edificación de Cristo en nosotros. Pero aquí dice algo más tremendo. Dice, y aquí define lo que es la iglesia. Dice, sobre todas las cosas a la iglesia. Cuya iglesia, dice el versículo 23, es su cuerpo. Preparado para... Yo creo que este versículo a mí me rompió la cabeza. Y define lo que es la iglesia. Dice,
La plenitud de Cristo, aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo, la iglesia es la plenitud de Cristo. Y la promesa es que en todas tus áreas donde hay carne será llena de Cristo. Amén. La iglesia es la plenitud de aquel, lo dice el bendito Efesios capítulo 1 versículo 23, lo dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. O sea, Señor, quiero verte, ve a la iglesia. Señor, ve a la iglesia. Señor, ve a mi iglesia. ¿Pero por qué mi iglesia? Porque mi iglesia es la plenitud de Cristo. Así deberíamos arrastrar a los maridos y comer. La plenitud de Cristo. Y cuando alguien se levanta contra Cristo, cuando alguien se levanta contra la iglesia, se levanta contra Cristo. Y Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Me persigues. El único lugar donde logras aprender a crucificar la carne y que Cristo sea formado en ti, el carácter de Cristo, amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, templanza, contra tales cosas no hay ley, mansedumbre, gracias, se me olvida, sí, siempre se me olvida, te contaré que siempre se me olvida. Es como la historia de los panes y los peces, pero eso lo cuento otro día. Ese es otro podcast. Sí, esa es otra historia. De lo que Dios nos salvó. No, sí, escucha. Entonces, el único lugar donde te sumerges en la plenitud de Cristo, porque la plenitud, yo no me falta cuando enseñamos la última vez que la plenitud de Cristo era la iglesia según Efesios 1:23, ¿qué pensaste tú? No, fue una revelación tremenda, porque ¿en qué se goza, en qué se deleita el Señor al que decimos amar? ¿En qué? El dueño del universo, ¿en qué? En su iglesia. La plenitud de Cristo es su iglesia, y qué triste, y yo creo que eso también nos da un enorme dolor de ver cómo tantos cristianos, tantas personas que creen en Dios, que han confesado a Jesús como su Señor, pisotean la iglesia, abandonan el cuerpo de Cristo, lo cambian por basura, por un paseo, por un perro, por un dolor de cabeza, por un perrito. Y nosotros, amor, que hemos pasado tantos diagnósticos de salud, a menos que haya una hospitalización de por medio, allá llegamos a servir al cuerpo de Cristo, a servir a los hermanos, y en el camino Dios ha hecho milagros sobrenaturales. Entonces, ¿cuántos hogares completos pisotean la iglesia de Cristo? Menosprecian a Cristo mismo. La plenitud de aquel. Tú dijiste algo, un cuerpo no va separado de su cabeza, no camina sin su cabeza, van juntos. Es imposible decir que amamos a Jesús y pisotear la iglesia, que es su cuerpo, no se puede. Me da mucho dolor la frase, la plenitud de aquel. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Todo vacío. Todo llena, todo. El vacío lo saca la porquería. El dolor. ¿Cuántos hogares han buscado solución a los problemas matrimoniales en amigos, en licor, en bares, en amantes, en psicólogos? Cierto. ¿Qué hace? Dinero perdido, porque al final te tratan el alma, un problema que es de la carne, un problema que es espiritual. Porque el problema de fondo es la carne. Es la carne. Tenemos que orar, se acabó el tiempo. Yo me quebro, amor, porque se nos enseñó a menospreciar la iglesia. Nuestra naturaleza carnal es la que desprecia a la iglesia. No quiere ir al culto, no quiere orar. Nosotros nos juntamos todos los días con los equipos principales a orar por internet, por Zoom. Los martes y los jueves tenemos programas en la noche a las 8 de la noche. Los sábados, 7:15, nos juntamos los pastores principales y sus equipos. Y los sábados, los domingos tenemos la convocatoria en el templo. Porque tenemos una vida de iglesia de todos
los días. Y yo quiero La decir plenitud de algo, aquel. amor, es hermoso ver a todos, es hermoso ver a todos, pero cuando vemos una mamá allí con su hija, con sus hijos, con su esposa, la familia, comiendo a Cristo todos los días, wow, si nosotros siendo humanos sentimos gozo y plenitud, ¿cuánto no se gozará nuestro Señor cuando la familia se dispone a comer a Cristo, No hemos, a aprender a matar esa no carne, hemos sido llamados apenas a creer, hemos sido llamados a comer? a Cristo. Y yo como todos los días. Mira, estar todos los días con la iglesia. Por Zoom. Ni siquiera salgo de mi casa en las mañanas, me conecto con estos locos hermosos a orar. En la noche llegamos temprano para escuchar una palabra los martes y los jueves. Y si ese es el precio, ¿sabe por qué la gente no paga ese precio? Porque Cristo no es su plenitud. Porque su plenitud está en la música mundana. Su plenitud está en su religión. Porque al final la pregunta es esta: ¿cuántos cristianos conoces que se parecen a Jesús? La respuesta es catastrófica, la respuesta es absurda, lo menos. Yo quiero dar una palabra a los solteros y a las solteras. Si usted aún no se ha casado, es la segunda decisión más importante de su vida. Vea, no hay nada más hermoso que un hombre, una mujer temeroso del Señor, que ame a Cristo con su vida, y que cuando vengan esos problemas que vienen al hogar, esas discusiones o diferencias, sea el primero en que corra a pedir perdón, sea el primero que exprese a Cristo. Así que usted tiene que pensar muy bien con quién va a compartir el resto de su vida. Y esta es una advertencia para si usted quiere un hogar, tener un hogar conforme al corazón de Dios. Cristo, la salvación de un hogar es una persona y se llama Cristo. Si usted se casa con una persona que pisa la sangre, que no quiere nada, que la quiere a usted o lo quiere usted, quiere su cuerpo, quiere para la cama, dígalo, lo quiere en la cama, la quiere en la cama, y proyectos y casa, hipoteca, viajes, pero cero Cristo, no le sirve. No les sirve, porque los viajes, la hipoteca, los sueños, el sexo en el momento de un quebranto, en el momento de un golpe al hogar, no lo va a solucionar. Si no, no habrían tantos divorcios. Si no, no habrían tantos divorcios. Y entre más tiempo, más tasa de divorcios hay. Entonces, Cristo en el hogar. Creo que vamos a orar. Pastor, no dudes en llamarnos. Yo llevo 46 años en el Evangelio. Nada de lo que me cuentes me va a sorprender. Somos pastores antiguos. Llámanos. Hermanos, llámenos. Escríbanos al WhatsApp. Pida colaboración. Pida ayuda. Porque si este mate y ese café tienen un excelente matrimonio, y no lo decimos para vendernos. No necesitamos eso. Pero de verdad lo pasamos muy bien y solo nos vimos 4 veces. Porque entendimos que la raíz de todos los problemas era nuestra carne. Y si el precio para que mis hijos sean felices, para que mi esposa sea feliz, sea vivir la plenitud de Cristo. La iglesia no es un cacho, la iglesia no es un chicharrón, la iglesia no es una pérdida de tiempo. La iglesia es la plenitud. Es todo. Si no encuentro todo lo que busco en la vida de Cristo, puede que esté en la iglesia equivocada. Padre, te damos gracias. Yo sé que ocultamos nuestra vida familiar para creer y demostrar a la gente que tenemos un buen hogar, pero sin Cristo es imposible. Sin matar la carne es imposible. Te pido, Señor, que se levanten hogares valientes. Amén. Que pidan ayuda, que pidan consejería, que asuman sus propios errores, que entienda que una pelota de carne siempre andará crucificando a otros, pero nunca se crucificará a sí mismo. Grítame mis errores, Señor, sacúdeme mi imperfección, revélame cuál es
pecados carnales me son ocultos para llevarlos a la cruz. Y así Cristo sea formado en mí. Levantamos a Cristo a través de este podcast, porque ni mi esposa ni yo somos capaces de arreglar un hogar. Pero lanzamos tu gracia, te exponemos a ti, Cristo, y si hemos recorrido y esto está funcionando 100%, es porque, Señor, nos has revelado, nos has dado entendimiento que queremos compartir. Amor, en el nombre de Jesús. Señor, presentamos todos los hogares, las familias, Señor, aquí representadas, Padre. Tú conoces, Señor, la aflicción de cada una de ellas, Señor, los procesos de formación, Padre, tal vez los hijos rebeldes, tal vez esos pensamientos, Señor, de para qué me casé, Señor, de arrepentimiento, de aún hogares, Señor, de años, de décadas, Padre, que terminan en separación, en divorcio. Te suplicamos en el nombre de Jesús una intervención divina a través de tu Espíritu Santo, a través de la palabra, Señor, todo lo que cada uno, Señor, aportó en su carne, Señor, en el nombre de Jesús, porque llegamos al hogar, llegamos al matrimonio, Señor, con secuelas, con heridas de la infancia, Señor, con abusos, con abandonos, Padre, en el nombre de Jesús, con la mala manera de vivir tal vez de los padres, de los abuelos, Señor, en el nombre de Jesús, pero que esta mañana se revele, Señor, que todo eso, Señor, es carne, que fue el viejo hombre que fue abusado, maltratado, Señor, abandonado, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, les diste una nueva identidad, que ellos en ti, Señor, son nueva criatura, Padre, y al ser nueva criatura, Señor, que comience a operar esta realidad de Cristo en los hogares, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que todas las familias, Señor, que se mueven, Señor, a recibir palabra, Padre, van a comenzar a experimentar, Señor, un cambio en las familias, un cambio en los hogares, Señor, una nueva vida, Señor, la expresión de la nueva naturaleza, Señor. Queremos ver familias, Señor, comiendo a Cristo, aún, Señor, el que no conoce la palabra, el que está escuchando, Señor, este mensaje, pero es nuevo, tal vez no se congrega, tal vez no sabe qué es la vida de iglesia, Señor. Oramos por ellos, Señor, oramos, Señor, por todo plan del enemigo, Señor, que usa nuestra concupiscencia, nuestra carne, nuestros deseos, Señor, para traer pleito, contienda, división, abandono, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que en esas personas, Señor, comience a aumentar el deseo, el hambre por Cristo, Señor, que sean hogares, Señor, que experimenten la plenitud. Gracias, Señor, la plenitud tuya no la experimentamos en la calle, no la experimentamos en el bar, no la experimentamos cuando fumamos un cigarrillo, no la experimentamos, Señor, cuando se tienen conversaciones, Señor, con amantes, Padre Santo. La plenitud de Cristo es la iglesia y se vive solamente en la iglesia, Padre, y oramos, Señor, para que todas las familias, Padre Santo, estén dentro del cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que no tengan temor al escribirnos al WhatsApp, ¿cierto? Que no tengan miedo, escríbanos. Si usted está viendo este programa es porque es una respuesta del Espíritu Santo. No puedes ser infeliz en tu hogar. No te resignes a eso. No aguante. No aguante, mire, tiene la solución en sus manos. Te ha llegado una herramienta a tu vida, pastor, una herramienta a tu iglesia, una herramienta a tu matrimonio, hermano, hermana, donde cada uno de ustedes puede encontrar la plenitud de Cristo en su hogar. Amor, te amo. No importa las diferencias, Mate y Café, no importa las diferencias, es que no nos parecemos, es que a él no le gusta, es que a ella sí le gusta, no importa ninguna diferencia, porque cuando se comparte la vida de Cristo, vivimos esa plenitud en los hogares. Amén. Un abrazo, chico. Gracias y paz para todos. Un abrazo grande, gracias y paz. Mate y Café, podcast. Diferentes, pero con la misma vida. Porque en tu hogar también Cristo puede reinar.